El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, ha estado ofreciendo entrevistas trascendentales durante las últimas horas. Tienen que ver con múltiples puntos. Declaró que el gobierno de los Estados Unidos está negociando a lo grande para que la reunión que pretende servir como preámbulo al impas, a la parada, a la detención de la guerra entre Ucrania y Rusia, cuente con la presencia de Volodymyr Zelensky. Todo esto es un acto de justicia. Estaría muy bien que Zelensky, que ha estado al frente del pueblo ucraniano, que fue el invadido por Rusia y no al revés, esté presente en la negociación del futuro de su país. Sin embargo, esto está costando, porque recordemos que esencialmente el líder ruso, Vladimir Putin, no ve a Zelensky como un líder que esté a su nivel para que él tenga que reunirse a resolver nada. Esto es horrible, pero con estos cubiertos tenemos que ir a la mesa. Así piensa Putin. Putin se maneja como un líder neosoviético. Putin se cree un ser superior. Putin cree que verdaderamente él está en una altura en la que no tendría por qué tener comunicación con otros entes. Se cree por encima del bien y el mal. De hecho, va a ser muy difícil. Putin está asistiendo a esta reunión creyendo que él no tiene por qué negociar nada que le baje el tono al pensamiento ruso como parte de esta negociación con Zelensky. Así lo ve Putin. Es un neosoviético, es una persona atormentada, es como un gran pastiche, es como algo muy raro. Él tiene una actitud en muchas cosas soviética, pero al mismo tiempo no se comporta como soviético, sino más bien como ruso. Y dirán, Sánchez, estás loco, es lo mismo. No es lo mismo. El periodo anterior a la Unión Soviética es el periodo de los zares, del abolengo, de la opulencia, de la riqueza, de todo en un ambiente más monárquico. A Putin le encanta todo esto, pero al mismo tiempo le encanta ese periodo de la Unión Soviética que doblegó al fascismo, que ganó la guerra, que liberó a Europa y que terminó con la instauración de un bloque comunista que terminó desmoronándose. Él quiere ser una simbiosis entre esas dos aguas y por eso Ucrania, para él, es algo muy por debajo de su nivel. El presidente Trump está haciendo hasta lo imposible para conseguir que se siente Ucrania en esa mesa. Probablemente no en la totalidad de la reunión. Yo me imagino que Trump hará hasta lo imposible por conseguir ablandar ese ego con el que llega el líder ruso para poder conseguir un resultado. Ya sabemos el nivel de testarudez y de cierta ambigüedad a la hora de comportarse que manifiesta Zelensky. Ya lo hemos visto. Zelensky se ha mantenido en un tono testarudo, cercano a la necedad en ciertas discusiones y al final, un ratico después, ha cambiado de postura como olvidando la actitud del niño que se puso bravo a la puerta del colegio. Eso también lo hemos visto. Esta va a ser una negociación muy difícil. No se puede olvidar la esencia. Número uno, fue Rusia quien invadió Ucrania. Ucrania es aquí el invadido. Número dos, Putin no le pasa ni siquiera por la mente ceder los territorios ucranianos que había dominado antes del estallido de esta guerra, cuando
Rusia metió mano en medio de todo este contexto y hubo muy poca gente en el mundo que saltó en defensa del pueblo ucraniano. Putin en ese momento se salió con la suya. Ahora Zelensky quisiera que se le devolviera todo el territorio que fue ocupado, el de antes y el de ahora. Putin está diciendo que no va a ser así. El presidente Trump ha dicho, se trata de ceder, ninguna de las dos partes van a quedar contentas del todo y esto hay que tenerlo muy en cuenta. La Unión Europea, con la firma de sus principales líderes, por supuesto también con el apoyo de Ursula von der Leyen, ha circulado una declaración de apoyo a Ucrania como preámbulo de esta negociación. Esa declaración es un purgante para algunos líderes, como es el caso de Emmanuel Macron, quien ha tenido que firmarla, y esa declaración comienza elogiando y dándole gracias al presidente Trump por su gestión para llegar a este punto. O sea, por primera vez en todo este proceso, la Europa de Ursula von der Leyen felicita a Trump por un resultado concreto. Reconocen que la única persona que puede sentar a Putin en una mesa de negociación es el líder de los Estados Unidos. Todo esto se está moviendo como un preámbulo antes del viernes para entender qué es lo que va a ocurrir en realidad. De todo esto nos enteramos por las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. En un rato vamos a profundizar en el tema de la gran reunión de Alaska. J.D. Vance se ha metido en el candelero también en las últimas horas para hablar del conflicto que hay con la redistribución de los distritos electorales, algo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos y que tiene como epicentro a Texas, pero no va a ser Texas el único estado en el que esto va a ocurrir. Se estima que al menos 7 estados podrían emprender esta contienda de la redistribución porque tienen identificadas irregularidades dentro de los procesos electorales. Por eso, el vicepresidente ha estado hablando sobre la necesidad de hacer un buen censo que en verdad refleje los datos que permitan hacer esta reestructuración. Aquí hay un problema. Mayoritariamente estos censos se hacen cada 10 años. En la mayoría de los territorios que estarían abocados a volver a hacerlo, no se ha cumplido este periodo de tiempo, pero quienes quieren hacerlo tienen evidencia palpable de que el censo se hizo mal en su momento, tienen evidencia de que hubo alteraciones que deben arreglarse. O sea, ellos están hablando de cómo los demócratas en múltiples sectores habrían manipulado estos censos, que es el equivalente a manipular las elecciones. Esto fue lo que dijo J.D. Vance. Evidencia. Yeah, so another crazy thing that I had no idea about, but everybody, even Democrats actually admit this, that the census in 2020 had a major statistical error. And what that meant is that you actually undercounted a few states that are Republican, like Florida and Ohio. You overcounted some blue states. And so what I understand, if you actually did the census anew right now, you would have 10 additional Republican seats and 9 fewer Democrat seats. And really what we're living with, Maria, is the consequence of 40 years of institutional control in the Democratic Party. These guys have fought very dirty for a very long time, and they haven't just won elections and enacted laws that we may not agree with. They have tried to rig the game for Democrats and against Republicans, and thankfully, under President Trump's leadership, you finally see some spine. You finally see some backbone in the Republican Party to fight back against these very aggressive Democratic dirty tricks. But the only way for us to do it is to actually go and do the hard work to reset the scales
details a little bit. What we want to do is redo the census, but importantly, we want to redistrict some of these red states, and we want to make the congressional apportionment fair in this country. Again, you cannot do it unless Republicans actually take some very decisive action in the months to come. We think they will, and we're obviously supporting them every step of the way. Esto es muy terrible. Hay muchas maneras de hacer fraude para que sea fraude. Dice el vicepresidente de los Estados Unidos que hay gran evidencia de graves errores estadísticos. Si hay graves errores estadísticos, debería esperar la nación a que se cumplimenten los 10 años desde los últimos censos, o deberían hacerse censos de inmediato que sirvan para resolver estos graves errores estadísticos. Le han preguntado al vicepresidente cuál sería la solución. La solución, dice el vicepresidente, sería rehacer el censo y la distribución de los distritos. Estamos viviendo las consecuencias de más de 40 años de control institucional del Partido Demócrata, ha dicho el vicepresidente de los Estados Unidos. La pregunta es, si a pesar de los 40 años de mala redistribución o de impacto en el tema de los distritos, los demócratas han perdido las elecciones de esta manera, como ocurrió en el 2024, imagínense ustedes cuál sería la tendencia real del país si, a pesar de tener esto cortado a favor de un determinado partido, ese determinado partido termina perdiendo las elecciones. Esa es una gran pregunta. El vicepresidente tiene grandes respuestas. Evidencia. There's just not a whole lot of juice left out of that lemon. The Democrats have already gone as far as they possibly can. Let me give you a crazy statistic. So I believe that it's in New Jersey, Illinois, New York, California, and there's one other Democrat state where you take those 5 states, you have a large number of Democrat representatives. But here's the crazy statistic. President Trump won 43% of those 5 states, and Democrats have something like 85% of the representatives out of those states. You cannot gerrymander these far left states anymore, and that's the whole point. We have unilaterally disarmed in the Republican Party. We have said to the Democrats, if you want to rig the game in your favor in blue states, go ahead. We're going to do nothing to fight back against it. That's crazy. It makes it harder for us to pass our agenda. It makes it harder for us to win elections. And most importantly, it gives Democrats this ability to run roughshod over the country without any pushback from the American people. The democratic system in this country is broken because who you vote for doesn't necessarily get reflected in who your representatives are. We're just trying to rebalance the scales and, frankly, push back against a very unfair system created by the Democrats. Está todo expuesto. Esto es bien complicado. Esto va a generar una gran guerra a nivel del país. Queremos redistribuir los distritos de algunos de los estados republicanos, ha dicho J.D. Vance. Queremos que la distribución de los escaños en el Congreso sea justa en este país. Para ello hay que rehacer el censo, no queda de otra. Pausa y volvemos.